grabar todo esto. En Moodle ya tenemos cargado, voy a mostrarles acá. En el curso intermedio, si vamos al final, hay un par de cosas. Bueno, ya está. Aquí está el video de la clase anterior, ¿sí? Está el archivo de la clase anterior, un ejercicio que vamos a hacer hoy para la clase, para terminar el tema, y está el taller. Como se corre un poquito hacia adelante, por decirlo así, es decir, no, igual no tenemos que tener una clase, una sesión más de adición de preguntas y respuestas, sería la forma. Entonces sería para la próxima semana, o igual, si ustedes aquí entran al taller final, verán que pues tienen tiempo para hacerlo. No es para entregarlo dentro de una semana, sino el 26 de mayo, o sea, la última semana de exámenes. Entonces, pues podemos hacer una reunión la otra semana o dentro de 15 días también para que hagamos las preguntas y las respuestas. Igual, pues ya ahorita, igual los martes yo siempre tengo una sesión de preguntas y respuestas en la noche para quien lo quiera ver, por ejemplo, hablar conmigo la próxima semana. Entonces, la idea es que es un ejercicio que está relacionado con una parte es lo que tiene que ver con lo que vimos en el curso, lo que es de específicamente la parte de tablas dinámicas y modelo de datos. Y la otra parte es una parte de lo que estamos viendo ahora y lo que vimos en la clase anterior y un pedacito que alcanzamos a ver antes de que se terminara las clases presenciales, que son las UDFs o User Defined Function o funciones personalizadas. ¿Ya? Entonces, eh, entonces, por favor, requiero que ahora descarguen el archivo de la clase 2. Es un tema que pareciera un poquito complicado, pero realmente no lo es. Es simplemente vamos a ver una aplicación con un ejercicio ya pues un poquito más avanzado de esto. Entonces, ahí está la presentación y está el archivo de clase. Entonces, por favor, descargan ambas. Buenas, ¿cómo me escuchan ahí, muchachos? Estoy usando una cosa que se llama CRISP. No sé si me están escuchando bien.
Sí, profe, bien. ¿Bien? Ok. Estoy probando aquí. De esas cosas que quitan el ruido ambiente para ver cómo van. Bueno, ¿ya bajaron el archivo, muchachos? ¿Cuál? ¿Bajamos ambos de una vez o...? Sí, los dos. Pues la presentación para que me puedan, si no alcanzan a ver en la pantalla que yo estoy mostrando ahí bien, pues para que lo sigan. Y lo otro para que lo tengan ahí como referencia también. Entonces, como les decía, me confirman cuando ya tengan el archivo. Bueno, entonces, ¿en qué consiste esto? Eh, no se asusten por el tema, no, esto es algo que simplemente para darles una introducción a qué se trata esto. Hay una cosa que se llaman las ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿ya? En algunos casos, a usted se le puede presentar el caso donde tenga que trabajar con algún tipo de proceso donde resulta que tiene la ecuación o tiene entiende la ecuación del fenómeno, pero del cambio que se da en el tiempo, es decir, digamos un proceso de producción, un proceso químico, un proceso de algún tipo, ¿ya? Entonces resulta que eso está basado en una ecuación que está pensada, que está cambiando en el tiempo, ¿ya? Que está cambiando en el tiempo o con algún tipo de variable. Generalmente cambian en el tiempo, pero es algún tipo de variable independiente y otra que se llama dependiente. Cuando uno sabe cómo está cambiando, ¿sí? Es decir, eh, uno, les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Si yo sé la aceleración de un objeto, ¿sí? Si yo integro, por ejemplo, esa ecuación de la aceleración, yo tengo la ecuación de la velocidad en física. Y si tengo la ecuación de la velocidad y integro esa ecuación, tengo eh, la ecuación de la posición, ¿ya? Entonces, en muchos casos, yo tengo la ecuación de un cambio de algo, pero yo quiero saber la velocidad con que cambia algo, pero yo quiero saber, o la aceleración de algo o algo, tengo alguna información del cambio instantáneo, pero quiero saber algo más sobre eso, ¿ya? Entonces, para eso se utilizan las ecuaciones diferenciales. Y básicamente, ¿qué es una ecuación diferencial? Si yo tengo, por ejemplo, una ecuación diferencial aquí, yo sé que lo que quiero encontrar en muchos casos es la función que me genera esta derivada, ¿sí? Simplemente para recordarlo, si uno tiene, por ejemplo, algo que dice eh, 3x al cuadrado, ¿ya? Uno sabe que la ecuación, al integrar esa ecuación, uno sabe que la ecuación inicial era x al cubo, ¿ya? O si tiene uno x al cuadrado, uno sabe que la ecuación original era x al cubo dividido 3. ¿Para qué necesita uno esa ecuación? Pues necesitarla para cualquier cosa. Entonces resulta que las ecuaciones muchas veces tienen un problema y es que eh, no tienen solución, lo que llaman solución analítica, o no se pueden integrar, o son muy difíciles de integrar. O sea, ustedes recordarán eso. Yo por lo menos sufrí mucho con eso, lo que llaman los problemas de ecuaciones diferenciales. Entonces, eh, básicamente, estos métodos lo que hacen es, cuando una ecuación es muy complicada o es imposible, sinceramente no tienen métodos, en la actualidad no existen métodos para hacer la integración y solucionar esa ecuación, entonces se llama una cosa que llama métodos numéricos, ¿ya? Entonces, esos métodos numéricos, ¿qué hacen? Toman una ecuación y dicen, conocemos
una condición inicial y de ahí en adelante yo puedo determinar, por ejemplo, eh, supuestamente un modelo. Por ejemplo, hay un modelo que es el de presa depredador, ¿sí? Que también podría extrapolarse hacia muchas cosas, hacia, por ejemplo, lo que es en economía la parte de oferta-demanda, ¿sí? A mayor oferta, pues habrá de pronto mayor demanda o menor, o de pronto si hay mucha demanda, entonces se va generando mayor oferta, pero llega un momento en que la oferta es tanta que la demanda pues simplemente ya no, ya está suplida, entonces empieza a disminuir la oferta, entonces empiezan a caer empiezan a o a disminuir el precio o simplemente desaparecen las empresas y vuelve y juega y hace un círculo vicioso. En el caso de la presa depredador, digamos que tenemos una situación donde si tenemos muchas presas empiezan a crecer los depredadores, es decir, tenemos muchas, y el ejemplo clásico es el conejo y los linces. Si tengo muchos conejos, empiezan a crecer, a aumentar los números de linces porque hay mucha comida para que ellos se puedan reproducir, pero llega un momento en que los linces son tantos que se empiezan a comer mucho los conejos y empiezan a disminuir los conejos y a disminuir los conejos, pues entonces empieza a disminuir la población de linces y cuando disminuye la población de lince, entonces los conejos ya tienen más posibilidad de sobrevivir y vuelve y juega. Entonces se vuelve un proceso eh, cíclico donde van cambiando las cosas. Entonces, este tipo de problemas o este tipo de situaciones uno puede modelarlas a partir de la historia que uno conozca, ¿sí? Entonces, por eso, por ejemplo, aquí hay una posición donde nos dicen, hay una ecuación diferencial. De nuevo, no se preocupen cuál es la ecuación diferencial. Ahora vemos un ejemplo y vamos a ver la aplicación de Excel en esto. Es decir, la idea es, ¿qué tiene que ver esto con mi curso de Excel intermedio? Pues cómo lo aplicamos, cómo nos facilita Excel la vida para trabajar en eso. Entonces, tenemos una ecuación diferencial cualquiera, de la cual conocemos algo y es un punto de inicio, ¿ya? Decimos, y no de la ecuación diferencial, sino de la función que genera la ecuación diferencial. Entonces decimos, conocemos un punto de inicio, ¿sí? Desde dónde arrancamos, ¿ya? Entonces lo que queremos hacer es solucionar esa ecuación diferencial y encontrar, por ejemplo, si yo ya sé, tengo el punto de partida que es y sub 0, ¿sí? Y de la variable independiente, cuando esta variable es 0, tenemos un y sub 0. ¿Cómo hacemos para calcular un y sub 1, un y sub 2, un y sub 3, un y sub 4? Es decir, es como cuando ustedes hacían pronósticos y ustedes conocían la historia. Obviamente no es lo mismo en términos de, no es una ecuación diferencial, pero ustedes conocían la historia y a partir de la historia llegaban a un punto donde decían, bueno, yo quiero encontrar el valor futuro o hacer un pronóstico sobre las ventas. Entonces yo tengo los valores de I y entonces el valor siguiente va a ser basado en el valor I. Es que esta nomenclatura de pronto no es la mejor porque la que a mí más me gusta es decir que YI es igual a YI menos 1. Pero bueno, es una nomenclatura que existe. Entonces, YI más 1 es igual al anterior y un cálculo que se hace aquí. ¿Cuáles son esos K? Pues la función evaluada en ese momento y unos ajustes que se hacen, ¿sí? Simplemente a manera de ejemplo, de explicación de qué es lo que está haciendo esto, ¿ustedes recuerdan el modelo de regresión lineal? ¿Alguien? ¿No es una ecuación de regresión lineal? Jóvenes, ¿están ahí? Juan Esteban, García, Sí, profe, No, estamos profe. aquí. Sí, aquí estamos. listo. ¿Ustedes se acuerdan del modelo de regresión lineal? ¿Cómo El funciona de Y igual a MX más B. Sí, la gráfica Exactamente, más o menos. eso. Bueno, entonces, ustedes recuerden que, por ejemplo, una derivada es una pendiente, ¿sí o no? Si yo conozco un punto de partida y tengo una pendiente y yo avanzo una distancia en el eje X, ¿sí? Esto es lo que está mostrando este gráfico. Entonces, si yo le digo, si yo conociendo esta pendiente avanzo esta distancia, ¿a dónde llego? Pues llego a este punto, ¿sí o no? Entonces, esto es una ecuación de una línea recta.
Entonces, ¿qué hace el método? El método empieza a calcular varias líneas rectas con estos métodos. Y ahorita de nuevo, si es el caso, pues si a alguien le interesa, yo le podría explicar de qué trata todo esto y por qué lo hace así. Pero básicamente es, yo tengo un avance, ¿sí? Es decir, es como, por ejemplo, yo tengo la ecuación de una recta y yo sé que, y quiero hacer una extrapolación. Entonces yo sé que tengo x igual a 3. Entonces le meto el x a la ecuación de la recta y eso me da un punto, ¿sí? Entonces esta es la recta, esto que ven aquí es la recta, y en esa recta encontramos este punto, ¿sí? Entonces lo que hace básicamente es encontrar por medio de estos K de aquí, él encuentra 4 pendientes para luego calcular esta línea y saber de dónde está el punto. Entonces, lo que quiere hacer estos métodos es dibujar la curva, ¿sí? O mirar los valores que tendría la función que genera la ecuación diferencial. No encontrar el resultado de la ecuación diferencial, no encontrar la función como tal, porque muchas veces esa función ni siquiera la podemos escribir, o quien la vea de pronto y sea un matemático brillante podrá decir, esta ecuación es más o menos esto. Nosotros pues somos simplemente humanos comunes y corrientes, y lo que nos interesa es encontrar los posibles valores de la función que genera la ecuación diferencial. Es decir, voy a ponerles un ejemplo. Si tengo la aceleración, saber por medio de estos métodos aproximadamente cuál fue la velocidad en una determinada posición de tiempo, ¿sí? Por medio de la ecuación de la aceleración. Ustedes dirán, ¿y cuándo utilizan eso? Bueno, eso lo utilizan en muchas cosas. Es más, hay, por ejemplo, obviamente es un vector de gradiente. Los submarinos saben la velocidad, la aceleración que están teniendo, y por medio de con solamente esa información, ellos pueden resolver esa ecuación y empezar y hacer integraciones y encontrar la posición en que están, ¿ya? Porque ellos ya saben que si tienen la aceleración, pues saben cuál es la velocidad, y además de integrando la velocidad, saben cuál es la posición, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas. ¿Y eso por qué? Porque no tienen ningún punto de referencia. Ellos no saben, ellos están debajo del agua en el mundo oscuro y pueden estar debajo del hielo, ¿ya? Entonces, ese tipo de cosas, ¿sí? Esa es la utilidad que tiene este tipo de métodos, y cómo pueden, si por ejemplo esa ecuación es demasiado complicada, pues simplemente utilizan algún tipo de método numérico, obviamente que ya está programado en alguna máquina. Entonces, por lo tanto, esto es lo que vamos a hacer hoy. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en Excel? Ya vamos a ver. A ver. Resulta que tenemos estas ecuaciones, ¿cierto? Por ejemplo, esta ecuación, resolver por el método de Runge de cuarto orden el problema de valor inicial. Entonces tenemos esta ecuación, tenemos este valor inicial y tenemos un intervalo en que lo vamos a calcular. Y tenemos una cosa que llama una solución exacta, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, nosotros vamos a descomplicarnos la vida y vamos a hacer una función que tenga 2 entradas y haga este cálculo. Vamos a crear una función que calcule todo esto. ¿Para qué? Para que yo simplemente luego, cuando le dé los valores, cuando empiece a calcular mis valores, simplemente hago este cálculo para hacer la operación. Y entonces, ¿en qué consiste eso? Resulta que yo, para trabajar con este método, tengo que calcular el K, el K1, el K2, el K3 para esta función, ¿sí? ¿Ya? Entonces, yo ahora con el ejemplo ya lo verán más claro. Entonces, resulta que yo tengo que repetir esta función un montón de veces. Entonces, escribir eso en Excel y escribir esto en Excel de nuevo. Y es más, si la función se vuelve un poco más compleja, o si la función tiene más cuestiones, más cosas mucho más suma, resta, multiplicaciones y operaciones. Entonces, lo que hacemos es ayudarnos con las funciones personalizadas para trabajar con esto, y simplemente de ahí en adelante simplemente metemos argumentos a una función, ¿ya? Entonces, por ahora termina esa parte de la teoría. Vamos a trabajar entonces la parte de Excel. Entonces, vamos a ver, y aquí de la presentación, a mí se me olvidó, copien esta parte
aquí los K1, K2, K3 para simplemente para tenerlos como referencia. ¿Ya? Vale, aquí copiar y lo voy a pegar por acá. ¿Listo? Por favor, todos me confirman cuando estén aquí. Ya. Ya. Ok. Entonces, ¿en qué consiste, cómo trabaja este método? Yo tengo, ¿recuerdan lo que yo les decía por acá? Que esto se parecía a una recta de una regresión lineal. Entonces nosotros tenemos un avance, nosotros vamos a ir diciendo, bueno, si yo conozco este punto, ¿sí? Y conozco la pendiente en este punto, simplemente yo voy a decirle, bueno, avance un poquito hacia la derecha, ¿sí? Que es el H, y calcúleme este punto. Y luego a partir de aquí, calcúleme otro punto con esta pendiente que hay aquí, y luego calcúleme otro punto, otro punto, otro punto. Entonces él me va generando una curva, ¿ya? Entonces nosotros necesitamos un H o un avance. Entonces eso es lo que nos está diciendo aquí, vea. Avance de a 0.1 hasta que llegue a 0.4. Entonces vamos a decir, yo conozco, por ejemplo, el X, yo tengo unas cosas, la función depende de X y de Y, ¿sí? La variable independiente, ¿cuál es? Es X. Y la variable dependiente, ¿cuál es Y? Porque no sabemos que pues simplemente decimos, esta es la variable independiente porque decimos de y0 es igual a 1, ¿sí? Entonces sabemos que y, que era la variable que nosotros queremos encontrar o de la función con base a la que queremos encontrar, pues es la variable independiente. Entonces, y acá tenemos fuera de eso que dice que y es igual a esto de acá. Entonces decimos, la variable independiente es x, y. ¿Listo? Entonces tenemos que x, y puede tomar, empieza en 0, ¿sí? Y tenemos, por ejemplo, un x0, luego tenemos un x1, luego, y así sucesivamente podemos ir, y en este caso, vamos a ir hasta un x5. ¿Sí? Pues no va a haber el x5, sino que empezamos en 0, 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Y los valores de x0 va a ser, en este caso, es 0. Y tenemos otro valor que es, por ejemplo, el y0. Ups. Y0. Y0. Que lo vamos a llevar hasta y4. Y conocemos el valor de y, esto es y, y el valor de y sub 0 es ¿cuánto? 1. ¿Ya? Es decir, aquí tenemos nuestras condiciones iniciales. Sabemos que cuando el x es 0, la función es igual a 1. ¿Ya? Esas son las condiciones iniciales. Ese es como el punto de partida. Es decir, en el ejemplo de los linces, por ejemplo, ¿cómo se hace eso? Por ejemplo, yo tengo un histórico de todos, desde cierto momento en la historia en que se empezaron a medir cuántos linces y conejos habían o se capturaban en una muestra. Entonces, o en un área específica. Entonces decía, se capturaron 25 conejos y 3 linces. Entonces, esa es la condición inicial de mi función. ¿Ya? En otro lado puede ser, produzco tanto y salen tantas malas, ¿sí? Entonces yo quiero ver la ecuación y sé que eso se va cambiando en el tiempo y tiene cierta función que puede ser una ecuación diferencial. Entonces lo voy, eh, lo establezco la condición inicial y luego creo un modelo y miro a ver qué tanto se ajusta a la historia. Es lo mismo que el proceso de hacer, por ejemplo, un pronóstico. Usted decía, ¿qué tanto se ajusta a mi modelo de suavización simple, suavización doble, suavización triple, mi modelo de promedio simple, promedio móvil simple, lo que sea, cualquier modelo? ¿Cuál se ajusta más a mi demanda? ¿Ya? Entonces, aquí, si ustedes ven, hay una cosa que dice f de x1, y1. ¿Y de qué están hablando? F de x es la función que yo conozco, que es esta de aquí. ¿Ya? Entonces me dice, ¿cuál es el valor? ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una cosa que se llama K1.
Y entonces decimos, ¿cuál es el valor de la función en esta posición? ¿Sí? X, Y, Y. Entonces, ¿cuál es X, Y? Pues X0, Y0. Entonces decimos, acá esto es X al cuadrado menos 3Y. Entonces decimos, igual a este valor, ¿cierto? Está elevado al cuadrado más 3 por Y. Y eso me da 1. Y si ustedes lo ven aquí, pues tiene sentido, ¿sí? Es la función en esta posición. Luego por acá es donde se empieza a complicar la vida. Y no porque sea difícil, sino que es que el cálculo se empieza a meterle cosas. Entonces, vamos a crear aquí una variable que se llama h, o una celda donde pongamos h, y h va a ser igual a 0.1, ¿ya? Entonces, este 0.1 es este h que me están diciendo aquí. Entonces, para la siguiente, ¿qué pasa? Me dicen, haga esta misma operación, pero para un x aumentado en un medio de h y un y aumentado en un 1,5 o media veces K1H. Entonces me toca hacer esto, me toca decir, bueno, entonces XI más un medio de H. Y luego por acá, X, Y, I más 2 más un medio de K1H. ¿Ya? Entonces aquí voy a ponerlo más grande. Entonces me dice un medio de h. Entonces decimos igual a este x más 0.5 por este h. ¿Sí? Y este de aquí es igual a ¿qué? Nosotros tenemos el y. Entonces este y más 0.5 por este h por este k1 que hay aquí. ¿Ya? Entonces aquí ya nos da 15. Y luego entonces tenemos que calcular esta función. Entonces decimos acá, el K2 es igual, decimos que es igual a este X elevado al cuadrado menos 3 veces por este Y. ¿Ya? Y aquí me da esto. Aquí esto, y yo le tengo que poner menos. Aquí hay un error. ¿Sí? Ups, aquí es control Z. Es este que es menos. ¿Listo? Entonces miren que aquí él va cambiando, ¿sí? Y va calculando. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que vamos a hacer ahora? Primero, crear, por ejemplo, estos de acá. Miren que aquí, en ambos casos, otra vez de nuevo, un medio de K1 y entonces tenemos que crear una función personalizada para hacer esto. Una función personalizada para hacer esto, ¿sí? Una función personalizada para hacer esto, ¿ya? Y una función personalizada, pues preferiblemente para hacer estas de aquí, ¿sí? Que nos faciliten la vida y no simplemente le da los parámetros, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer lo primero es guardar como un libro habilitado para macros, por favor. Le dicen guardar como, este ejercicio lo vamos a guardar como libro habilitado para macros. Y por favor me confirman todos cuando ya lo tengan guardado como libro habilitado para macros. ¿Listo, muchachos? Sí, profe. Bueno, entonces, ahora sí viene lo que es, digamos, el uso de Visual Basic aquí. Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos hacer una función sencilla que haga esto. Tiene dos argumentos, dos parámetros o dos entradas, ¿sí? Y esas dos entradas van a ser, una va a ser elevada al cuadrado y otra va a ser multiplicada por 3y.
Eso es todo, ¿ya? Entonces yo me voy aquí a programador, Visual Basic. En Visual Basic, recuerden que para poder utilizar las funciones, crear funciones, tengo que insertarlas en un módulo. Entonces me voy aquí, insertar, módulo, ¿sí? Me va a aparecer aquí, si está este módulo en blanco. Si ustedes tienen activada la opción aquí en herramientas, opciones, requerir declaración de variables, les va a salir la opción de option explicit. Si no, no les va a aparecer. Sugiero que siempre lo tengan activo para uno obligarse a crear variables. ¿Ya? La ventaja de las funciones es que ya tienen de por sí las variables creadas cuando uno, por lo menos las básicas, cuando uno ya tiene, cuando uno crea los argumentos. Entonces, Profe, dime, es que yo la activé, pero no me sale lo de función explícita. option explicit, Ajá, eso, perdón, sí. ¿la acabas de activar? Sí. En el próximo módulo que hagas, te va a Ah, aparecer ok. explicit. Y no puedo como eliminar este módulo y hacer otro, pues no importa. Si le dices aquí clic derecho, quitar módulo, y si yo le digo quitar módulo aquí, me va a salir un mensaje que si desea exportar el módulo, le digo no. Ajá, Entonces acá le digo insertar módulo y ya te va a aparecer ahí opción explicit. gracias. Profe, pero mira que solamente me sale a mí es el cuadrito como a la izquierda, solamente el cuadrito de abajo. El que dice propiedades, Ujú. entonces le das aquí ver explorador de proyectos. Ah, ya, ¿Listo? gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Jóvenes, niñas. No, profe. Ok. Entonces yo voy a hacer lo siguiente simplemente para tenerlo ahí como referencia. Voy a traerme... esto es una foto. No puede hacer. Bueno, x al cuadrado menos 3y. Entonces, vámonos acá y decimos function. Voy a llamarla principal. Y a esta función principal le voy a poner dos argumentos. Val x, y val y, que van a ser la función, las dos variables, ¿ya? Entonces decimos aquí que principal es igual a val x elevado al cuadrado menos 3 por val y. Y ya con esto tenemos... ¿Qué pasó? ¿Por qué no me lo acepta? Estoy haciendo... Profe, a mí me la aceptó poniéndole entre paréntesis el 2. A ver. Pero cuando te salen rojos porque no lo acepta. Sí, Ah, sí, señor. sí, pero entonces para ya asegurarme aquí, pero esto no debería poner problema. Vamos a ponerlo aquí. Vámonos acá por val 2, por val x y ya. No nos compliquemos la vida. Val x por val x menos 3 veces val y. Entonces esta es la función, simplemente la función. Entonces cuando yo como la utilizo acá, entonces yo me devuelvo aquí a este, por ejemplo, a este k, y en vez de tener que hacer esta fórmula, yo lo que le digo es principal igual a principal, ¿cierto? Este, punto y coma, este de aquí. Y obviamente me da menos 3. ¿Y por qué da menos 3? Aquí estoy metiendo algún error. Ah, no, está bien. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, en este, ¿cómo sería? Sería lo mismo. Principal, ¿cierto? Este que es X,
punto y coma, este que es Y, ¿cierto? Y me está dando lo mismo. ¿Ya? Y ya no tengo que andarme preocupando por funciones, ni por, ni por nada. Simplemente aquí, yo por ejemplo, ¿cómo voy a calcular este? ¿Sí? Entonces voy a hacer, hagan la función para este, que sería un medio, una variable a la cual le sumo un medio de otra variable. Y a esta le sumo un medio, una variable le sumo un medio de otra variable que le doy por otra variable. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería esta función? Entonces voy a calcular aquí. Voy a ir a esto y le voy a decir función, espacio, un nombre le pongo. Voy a llamarla xkcalc. xkcalc. Abro paréntesis y vamos a darle el argumento que va a ser xval, coma, vamos a darle el h, ¿sí? Cierro paréntesis, que son los dos argumentos que yo necesito. Entonces decimos que esto, xkcalc, es igual a el xval más 0.5 por h. ¿Sí? Vamos a ponerle xkcal 1, porque hay otro por allá que tenemos que calcular más abajo. ¿Listo? Entonces, en vez de tener que hacer toda esta operación de cambiar esto, entonces simplemente yo tengo estos valores, ¿sí? Y entonces ya puedo calcular esto y puedo hacer, por ejemplo, una sola función. Ya tengo el val x y dentro de val x puedo meter esto de acá. Voy a calcular el función y k calc. Y entonces este va a tener tiene las siguientes situación. Tiene el yeval. Se tenía que salir esto, pues. ¿Me escuchan ahí, muchachos? Esto se salió un momentico. Sí, profe. Sí, profe. Déjenme hago una cosa. Porque... Listo. Entonces, listo, ya sigue grabando. Voy a compartir la pantalla de nuevo. Entonces les decía, acá yo tengo que calcular el K1, el H, ¿sí? Y el Y. Entonces acá, por ejemplo, me está faltando un argumento que es el H y vamos a ponerle aquí K. Entonces acá decimos, no, este no es este de acá arriba. Entonces acá tenemos el yeval, tenemos el H y tenemos el K. Y entonces tenemos estas opciones y decimos que Y K calc es igual a ¿qué? Es igual a yeval, ¿cierto? Yeval más 0.5 por H por K. ¿Sí? Entonces ya tenemos la función que nos va a calcular estos valores de aquí, ¿sí? Que nos va a calcular este valor de aquí y este valor de acá. Entonces acá decimos igual x k calc y entonces le damos el x
punto y coma, le damos el h, que es este de aquí, y ya nos lo calcula. Y acá le decimos, en vez de tener que hacer esta función, le decimos y calc, y le decimos cuál es el y, punto y coma, cuál es el h, punto y coma, y cuál es el k. Y ya nos genera este valor. Entonces ya tenemos esto aquí. Y básicamente yo podría hacer, en vez de tener que tener esta función aquí, y esta función aquí, y esta función acá, yo podría meterlo todo en una sola fórmula. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, este es el K2. ¿Sí? Y entonces voy a calcular aquí lo mismo. Copiar. Lo pego acá. ¿Sí? Entonces aquí sería K1, BK2. Y acá tendría yo mi K3. Y por acá, copiar, pegar. Y acá tendría yo mi K3. Y acá yo calcularía el K4. Pero acá simplemente no es un medio, sino que es esto. Y acá esto. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea ahora del ejercicio que van a hacer cortico ustedes? Ya saben cómo hacer esta, ya saben cómo hacer esta, ya la vimos acá. ¿Sí? Entonces, la idea ¿cuál es? Hagan ustedes, este es y cal c, vamos, 1. Hagan ustedes esto, hagan las funciones que hay que hacer un ajuste. Rápidamente, ¿qué haría uno? Yo, por ejemplo, ¿qué haría? Haría copiar, pegar. A esto le cambiaría, este sería un 2. Este sería un 2. Y le haría los ajustes que tengo que hacerle aquí. ¿Sí? Entonces acá, por ejemplo, en la primera, yo le quito el 0,5 aquí. Y acá también le quito el 0,5. ¿Sí? Disculpen un momento. ¿Ya lo tienen, muchachos? No, profe, un momento, por favor. Ok. Y después de hacer esa, Profe, no entiendo por qué le quitamos el 1 medio. ya te muestro. Ah, se le quita es para el K4, para el K3, ¿no? Ajá. Porque Ah, ok, mira que ya, el ya, ya. K3 y el K2 se calculan de la misma forma. Y este se calcula con de esta manera. Sí, sí, es que me confundí. Gracias. Y lo ¿Tenemos que hacer último, eso 4 veces, profe? entonces, sí. Acá entonces sería de esta manera. Aquí la siguiente sería, por ejemplo, X igual a X K calc 1. Y entonces le voy a dar el X, ¿cierto? Que es este de acá, punto y coma, y en este caso el K2, ve el H, disculpen, este H de aquí, Enter, ¿sí? ¿Y por qué, por ejemplo, siempre aquí estos son iguales? Porque en este momento el XY, ¿cuál es? Pues es el mismo XY. Pero, por ejemplo, acá, en este, que tiene que ver con el K2, yo digo acá, igual, Y, K, calc 1, y yo le doy, por ejemplo, este Y, punto y coma, le doy el H, punto y coma, y le doy el K. ¿Qué pasó? No se ha definido la variable. Es que acá escribí mal esto. Calc 1. Por ejemplo, aquí, ¿qué pasó? Que simplemente yo puse ycalc aquí, no me faltó el 1. Entonces, por eso salió el error que salió ahí, no he definido la variable. Entonces, aquí, esto
número nombre, ycalc 1, listo. Ya tenemos esto, ¿ya? Entonces ycalc 1 y tenemos el siguiente, y acá simplemente el K3 es igual a ¿qué? Igual principal a este X, punto y coma, este Y, ¿sí? Ya tenemos el valor acá del K3. Y por último, decimos X, K igual. Y aquí yo creo que también tengo que hacer una corrección acá porque seguramente la embarré también. Y tengo que ponerle XK 2 y X y Y 2, ¿sí? Porque no me va a salir con que no existe. ¿Ya? Entonces, de nuevo, ¿para qué sirve todo esto y cuál es la motivación del ejemplo? Miren que aquí yo, con estas funciones personalizadas, yo me ahorro tener que escribir en Excel paréntesis, cálculos y obviamente esto, por ejemplo, ya tengo, si yo calculo la función principal, ¿sí? Entonces, al calcular la función principal, yo ya tengo simplemente que calcular los X y los Y y empiezo a hacer todas mis funciones. Ya, entonces, por ejemplo, acá, este de aquí sería XK igual X, K calc 2, le voy a dar el X, ¿sí? Este X de aquí, punto y coma, y le doy el H, y aquí llame 01, y en esta acá le digo igual Y, K calc 2, entonces le doy el Y, punto y coma, le doy el H, punto y coma, le doy el K, que es este de aquí, ¿sí? Y entonces esto es igual a principal, abro paréntesis, este, punto y coma, este de aquí, y ya me da esto de acá, ¿sí? Entonces ya luego, ¿qué calculo? Por acá había una fórmula que nos decía que era esto, el Y, control C, Profe, no sé por qué no me deja. O sea, me parece amarilla la función. ya miramos. ¿Listo? Entonces la idea es que se crea una función donde yo calcule esto, ¿ya? Donde haga yo esto. Entonces, a la compañera voy a dejar de compartir pantalla y ella nos va a mostrar a ver si descubrimos qué es lo que les pasa. ¿Listo? Entonces muéstranos la pantalla, por favor. No puedo compartir. ¿Por qué? Dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantalla de los participantes. Ah, ya le digo. Aquí voy a poner. O sea, función compartir. Todos los participantes. Listo. Mira a ver si puedes. Profe, mira, no sé por qué me sale así. Si ves a la izquierda que tienes hay una flechita amarilla y hay un punto Ujú, rojo encima, de abajo, ¿cierto? Haz clic ahí donde está el sí. punto rojo. Y ahora vuelve a hacer Enter. Bueno, no Enter ahí, sino en Excel. Ya Excel y oprime la tecla Enter. Que no me deja. Entonces dale parar. Vete a Visual Basic y arriba donde está el cuadrito al lado de la flechita. Si ves la barra de herramientas, encuentras que hay un símbolo de Excel. Dice ayuda, luego Ujú, símbolo de Excel, vete hacia la izquierda, hacia la derecha, 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 hay un cuadrito para ahí restablecer. Listo. Y ahora, ¿ya? vete a Excel, Ya, ya. Enter. Listo. Lo que pasa es que has puesto una interrupción ahí, seguramente al hacer clic ha quedado una interrupción. Ah, vale, pues bien. Gracias. ¿Listo? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Profe, yo no entendí lo de que le quitamos el 0.5 a la fórmula.
Sí, dame un momento. ¿Cómo era tu pregunta? Que le quitamos el 0.5 a la fórmula, a las otras que copiamos, que no entendí por qué. Listo, ya te muestro. Si usted ves acá, si tú ves acá, mira que acá él nos dice, por ejemplo, para hacer el K1, tengo que calcular el K2, tengo que calcular esto así, XI más un medio de H y YI más un medio de K1 por H, ¿cierto? Esta es la primera función, mira que estas dos son iguales. Esta de aquí y esta de acá, ¿sí? Y la de abajo simplemente le suma H y le suma K por H, ¿ya? Entonces le quitamos, Ah, para la ya. siguiente le quitamos el 1 medio, ¿sí? Sí, profe, gracias. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es crear una función que nos calcule el y siguiente, ¿sí? Vamos a crear una función personalizada que nos calcule el y siguiente. Y es igual a ¿qué? A un y más un sexto por una variable que le vamos a dar, más 1, 2, 3, 4 variables más, ¿sí? Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 variables. Entonces vamos a crear una función acá. Voy a hacer enter varias veces para que me aparezca aquí espacio. Aunque puede hacerlo con simplemente mostrar, pero quiero que todo quede aquí en la misma pantalla. Voy a llamarla función. Voy a llamarlo siguiente y. Llamarlo así. Entonces tenemos 6 variables. Entonces tenemos una que es y. Voy a llamarla y, coma. Tenemos una que llama h. Y otra que llama K1, K2, K3. K3 y otra que se llama K4, ¿sí? ¿Sí? Simplemente son estamos trayendo todas las funciones acá. Entonces decimos que siguiente y es igual a y más, abro paréntesis, 1 dividido 6 por, abro paréntesis, K1 más 2 por K2 más 2 por K3 más K4, ¿sí? Y esta es la misma fórmula que tenemos aquí en esto de acá. Un y por un sexto de un h por K1 más 2 veces K2 más 2 veces K3 más K4. Eso es lo que tenemos aquí en esto, ¿sí? Entonces aquí tenemos este elemento que es lo que nos va a calcular el valor futuro. Entonces aquí, o el valor siguiente, ¿ya? Entonces acá tenemos lo siguiente, tenemos esto, y en estos casos, entonces aquí en esta función, en principal, pues yo necesito estos valores de esta fila. Pregunta, ¿ya todos copiaron la fórmula? ¿Ya todos pudieron hacer esta? Sí, Profe, no profe. te falta la H. ¿La qué? El H, sí, me falta el H. H,
Y aquí me falta por. Toda la razón, muchas gracias. Entonces aquí y, un sexto de esto, bla, bla, listo. Ya lo tenemos la función. Entonces acá vamos a hacer una pequeña corrección. Este y está acá, este K1, ¿sí? Se basa en estos dos, no hay problema. Pero aquí, por ejemplo, cuando ya hablamos de H, ¿cierto? Este lo vamos a poner fijo. Lo fijamos para que no nos moleste. Aquí cuando hablamos de H, que es el D23, ¿sí? Entonces decimos, lo fijamos, F4, y acá volvemos a hablar de H, D23, lo fijamos, F4, porque pues como es a pesar de funciones, pues igual necesitamos tener referencias absolutas y relativas. El que no va a cambiar es el H nunca. Este de aquí, decimos que este aquí no cambia, y este acá tampoco cambia, ¿cierto? Y entonces aquí estos los tenemos fijos. Esto yo podría, entonces yo, ¿qué hago? Voy a calcular el Y siguiente, ¿ya? El X siguiente, ¿cuál es? Es igual a X más el H, es el igual avance. Entonces te lo puedo decir que es igual a este anterior más este valor de acá, fijo. Podríamos hacer una función de eso, pero es simplemente una suma. Ya, entonces tiramos hasta acá y nos da 0,4. Profe, ¿cómo lo hiciste? Es que se me entrecortó. Mira, aquí mira, te digo este valor más este fijo y simplemente estiro. Gracias. ¿Ya? Luego aquí digo igual siguiente Y. Entonces, lo primero que le tengo que dar es el Y anterior, que es este de aquí. Punto y coma. Le tengo que dar el H, que es fijo. Punto y coma. Y le tengo que dar los distintos K. Entonces, este es el K1, punto y coma, K2, punto y coma, K3, punto y coma. Y por acá me voy hasta el K4. ¿Sí? Cierro paréntesis. Enter. Y entonces acá yo podría estirar esto. Bim, bim, bim. Me va a dar todo igual. Y luego estiro estos. Tan, tan, tan. Y ya tengo todo esto calculado por medio de funciones personalizadas. Entonces eso podría ajustarse también, por ejemplo, a un modelo de suavización exponencial simple, se podría ajustar a un modelo de regresión, se podría ajustar a muchas cosas. Usted simplemente hace sus ecuaciones. Resulta que las ecuaciones son muy complicadas para trabajarlas directamente en Excel, pues, o se vuelve muy larga la fórmula. Entonces, ¿qué hace uno? Pues se gasta un momento en hacerlo en Excel, en Visual Basic, y lo puede ya seguir utilizando si lo va a utilizar más adelante muchas veces con esto. Porque acuerden que aquí, de nuevo, si uno solo va a hacer un cálculo una vez en la vida, pues uno no se pone a hacer macros. Simplemente hace el cálculo de una vez y listo, ya quedó ahí. Pero todo lo que tiene que ver con macro y todo lo que tiene que ver con programación es precisamente uno automatizar las cosas, automatizar los procesos, automatizar los cálculos. ¿Ya? Entonces, este es como el ejercicio que quería mostrarles ya en aplicación, porque ya hemos visto las otras funciones y entonces veamos cómo hacer una función personalizada, cómo calcular esto, cómo calcular lo otro. Pues sí, tiene utilidad, pero ya cómo usarlo, por ejemplo, en una cosa donde un algoritmo más complejo, un cálculo más complejo, pues acá ya tenemos un ejercicio. Yo podría obviamente esto cambiarlo y decirle vaya de 0.05 en 0.05 y ya, entonces para llegar hasta 0.4 tengo que avanzar mucho más. Entonces puedo simplemente, no tengo que crear las fórmulas, simplemente con las funciones ya tengo todo esto calculado. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Profe, lo que tú hiciste fue arrastrarlo y ya. Sí, arrastrarlo, porque ya están, o sea, esta fórmula que es siguiente Y, que es la función que tenemos acá,
Esta que es siguiente Y, si la vemos aquí, pues es la que nos calcula el siguiente Y, que es con esta fórmula que tenemos acá. ¿Ya? ¿Y esto de qué se trata? Es como, yo siempre lo asimilo mucho como a lo que hacían, lo que hemos hecho, hacemos los industriales en pronósticos. Ya, yo tengo un valor anterior y con base al valor anterior yo calculo el valor siguiente. Entonces, yo tengo todos estos valores de la primera, si tú miras acá, yo tengo todos los valores de los valores anteriores, ¿sí? Y lo que hago es que con esos valores calculo el valor siguiente, pensando en cómo es el anterior, entonces calculo el siguiente. Entonces, y esta función siguiente Y tiene este cálculo de aquí. Entonces, acá simplemente en algunos casos tuve que dejar fijo algún parámetro que es el H es fijo, entonces, y los demás sí varían, entonces estiré esta fórmula y luego estiré esta fórmula y ya me generó estos cálculos. Sí, profe, ya, gracias. Bueno, ¿qué nos falta? Y qué quiero, lo último así en este pedacito que falta. Obviamente, ¿qué les quedaría a ustedes? Pues hacer, por ejemplo, esta para comprobar que estos resultados se parecen a lo que genera esto con estos X. Simplemente como ejercicio, no es algo que ustedes mañana me pregunten, profe, ¿dónde se lo subo? No, ya está ahí, simplemente esta era la ecuación. Uno hace esto en un ejercicio ya de donde aplican esto, les dicen en el ejercicio, pues esto es muy teórico, porque acá no nos dice esto de dónde sale, esto qué significa, esto nada, simplemente es un ejercicio para que ustedes lo vieran. Crear esta función y entonces comprobar si esta función realmente se parece a los valores que nos están dando acá, ¿ya? Pero como se nos está acabando un poquito el tiempo, vamos a ver una cosa más que es la ayuda sobre la función. Entonces, ¿cómo crear una ayuda en una función? Ya, cómo crearle, por ejemplo, si ustedes miran aquí, si yo me paro en esta fórmula y le doy aquí f de x, él ya sabe que tiene x val, tiene h y tiene k, pero ¿qué hace la función? ¿Cómo hago para ponerle una ayuda? ¿Cómo hago para decirle, digamos, qué es x, qué es y val y qué es h y qué es k? No tiene una ayuda allí, ¿ya? Entonces, existe una herramienta que se llama la propiedad macro options, ¿sí? De Excel. Entonces, veamos cómo funciona. Vamos a ir a la siguiente dirección. Voy a ponerla aquí en esta pantalla de blog de notas. Voy a escribir aquí sites.google/site/talleres Álvaro Fajardo. Por favor, vayan a esa dirección. Profe, ¿la puedes poner en el chat? Ya la copio. Espérate, Gracias. confirmo que la he escrito bien, porque también puede haber hecho un gazapo por ese lado. Sí, control C. Listo, ahí va. Entonces aquí, en esta que se llama macro, espera, yo les digo dónde está exactamente. Sí, cuando entran ahí, van a encontrar algo que dice curso intermedio de Excel. Hacen clic ahí. Y en curso intermedio de Excel van a bajar un archivo que se llama descriptor. TXT. No tiene ningún... Es chiquitico. ¿Ya? Lo van a descargar. Es un archivo descriptor TXT. Y lo abrimos.
Entonces, por ejemplo, esto, ¿qué es lo que hace? Digamos, valor. Entonces va a decir half igual a valor dividido Profe, 2. ¿Qué hubo? qué pena. ¿Cuál era la ruta? Ya me metí a macros. No, era curso intermedio de Excel. Ok, ok. O sea, aquí en esto, aquí curso, llegas a la página, curso intermedio de Excel, y hay algo que se llama descriptor.txt. Listo, listo, pero ya, pues, ya. Gracias. Ok. Entonces, miren, ¿qué es lo que hace esto? Resulta que yo tengo, supongamos, una función que llama half. Y esa función hace algo muy sencillo, y es dividir en dos un valor. Yo le doy un valor y él lo divide. ¿Sí? Entonces, lo que uno crea aquí es un programa, un pequeño programita, donde le dice que llama half descriptor. ¿Sí? Podría llamarlo de cualquier manera. Podría llamar half ayuda, half lo que quiera. Entonces resulta que hay usted crea una lista de los argumentos que tiene. Entonces, por ejemplo, si una función tiene 5 argumentos, entonces uno le dice, los argumentos van a ser del 1 al 3, por ejemplo, si yo tengo 5, yo podría poner aquí un 4. En ese 4, ¿qué va a significar? Que tengo el argumento 0, 1, 2, 3 y 4. Son 5 argumentos. Aunque yo podría decir, por ejemplo, 1, 2, 5. Y entonces decir, va el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Es decir, yo puedo hacer de muchas maneras. En este caso, la persona que lo creó, como no le puede poner 0, ¿sí? No le puede poner un 0 aquí en el tamaño de la descripción. Miren, esto es un dim. ¿Qué es esto? Esto es crear una variable. Entonces estamos aquí, creamos una variable que es una matriz ArDescription o argumentos de descripción. Entonces, como no le puede poner 0, le puso un 1, ¿ya? Porque si no pone 0 ahí, pues simplemente le sale un error. Entonces, cuando le pone 1, tiene el argumento 0 y el argumento 1. Entonces, el primer argumento, que solamente tenemos uno, dice ArDescription, dice es un argumento numérico y podrían agregarle aquí, es el valor a dividir o lo que sea. Entonces luego sigue una instrucción que dice application.macrooptions y dice macro half, el nombre del programa. En el caso de nosotros, por ejemplo, si yo fuese a hacer esto, digamos, yo me iría, digamos, a la función principal, ¿sí? Entonces, en vez de poner ahí half, ¿qué pondría yo? Pondría función principal, ¿sí? Y entonces la descripción. De descripción, ¿qué es? ¿Qué hace la función? Entonces, en este caso, recibe un valor sí, un argumento sencillo y retorna la mitad de su valor. Eso es lo que está diciendo ahí. ¿En qué categoría? Mi categoría. Status bar, lo mismo, retorna la mitad de un valor argumento. Y entonces, argument description es ArDescription. ¿Qué es ArDescription? Pues la matriz que yo le he dado acá. Si yo tengo 20 argumentos, entonces yo creo aquí 20 cosas, por ejemplo, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, o si quiero ponerlo desde 1 hasta 20, entonces el 1, el 2, 3, 4, 5, 6, y voy escribiendo cada argumento que hace, ¿ya? Entonces, ¿o qué significa cada argumento? Entonces, de nuevo, simplemente es un programa, esto ya no son funciones, sino que son lo que llaman procedimientos, donde creo una variable que son la lista, una matriz donde va a meter la lista de argumentos. Entonces, el primer argumento va a ser el 0, luego el 1, el 2, el 3 o el 1, 2, 3, 4, depende de la forma en que yo cree mi matriz. En la posición 0, por ejemplo, en este caso,
estoy poniendo es un argumento numérico. ¿Por qué? Porque simplemente yo tengo un solo argumento y como no puedo crear una matriz con tamaño 0, escribiéndolo directamente, entonces tengo que poner un 1 y acá le da 0 y 1. Entonces, la posición 0 de esa matriz es esto. Luego le decimos, ¿a qué le vamos a aplicar esto? El nombre de la función, ¿sí? Luego, ¿cuál es la descripción de la función? Entonces, esta es la descripción de la función, ¿ya? Luego, categoría, mi categoría. Puedo ponerle, o puedo omitirla o cualquier cosa. Luego, en el status bar, que va a aparecer en el status bar, y luego la lista de argumentos. Entonces, vamos a hacerle una ayuda. Vamos a ponerle una ayuda, por ejemplo, a xcalc, o vamos a ponerle más bien ycalc 1. Vamos a ponerle a ycalc 1, que sería como la que tiene más argumentos. Y-valor, h y k, y explicar qué es cada uno de estos o qué tengo que poner ahí. ¿Listo? ¿Hasta ahí me siguen, muchachos? Jóvenes, niñas. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a copiar este código. Este de acá arriba no, porque este era simplemente un ejemplo. Yo selecciono aquí sub, half, hasta desde donde dice sub hasta donde dice en sub. Lo copio y voy a pegarlo acá abajo. ¿Ya? En este caso, yo le voy a poner como nombre ycalc c1. Entonces voy a hacerle aquí copiar. Le voy a decir este de acá. Voy a pegar, entonces me va a quedar ycalc c1 descriptor. Esto, como les digo, esto sobra. Yo no necesito ponerlo ahí. Simplemente para uno saber qué es un descriptor o es una ayuda de alguna cosa, entonces uno le deja esto. Si quiere, lo pone en español, descripción. ¿Sí? Luego, los argumentos. ¿Cuántos argumentos tiene esta función? Este ycalc 1 tiene 1, 2 y 3 argumentos. Entonces yo podría decirle simplemente poner un 2 aquí o simplemente decir lo siguiente. 1, 2, 3. Y entonces decir que el primer argumento es este, luego el segundo argumento, luego el tercer argumento. A mí me gusta más ponerlo así, 1, 2, 3, para que me quede claro. Entonces yo acá voy a hacer lo siguiente, voy a poner, Profe, una pregunta, si dime. tengo, pues no sé cuánto es un límite, pero si tengo muchos argumentos, siempre tengo que escribir cada uno ahí. Pues sí, la idea es que si tú miras, por ejemplo, a ver, miremos una función por acá. Si yo escribo, por ejemplo, igual suma, y le digo acá f de x, mira que él dice número, y acá el siguiente tiene número, el siguiente tiene número, todos tienen descripción, ¿sí? Todos tienen una descripción, y esto tiene hasta 255 números, o sea, tiene 255 descripciones ahí adentro, ¿ya? Entonces la idea es que sí, pues tocaría, en algunos casos tocaría hacerlo. Si tengo 15 argumentos, pues hacer 15 descripciones para que cada persona sepa de qué se trata cada argumento, ¿ya? Aunque pues si son argumentos que se repiten, pues, pues uno podría copiar y pegar, o sea, hacer esto como control C, control V, y entonces el argumento 2 es lo mismo, es un argumento numérico, y entonces aquí control V, y el argumento 3 es un argumento numérico también. Entonces simplemente yo voy y repito, y esta función pues simplemente va a aparecer con que el argumento 1, el argumento 2 y el argumento 3 son todos argumentos numéricos. ¿Sí está claro? Sí, profe. Ok. Entonces el primer argumento de esto es yval. Entonces vamos a ponerle aquí valor de y en el tiempo actual. Luego h
voy a llamarlo aquí avance variable X. Y vamos a darle aquí K anterior. ¿Sí? Son las 3 descripciones que hay. Obviamente podría ser mejor, de pronto alguien diría, no, ¿cómo hay que K anterior? Si no, bueno, ya ahí pues usted mirará cuál descripción, en el caso de una función en particular, cuál se ajusta más. Entonces, ¿qué pasó aquí? Acabo de crear un descriptor para esta función. Todavía no le he dicho que es esta función ni siquiera. Lo estoy construyendo. ¿Dónde le digo que es esta función? Aquí. ¿Ya? Esta instrucción es la que le dice a cuál función le vamos a aplicar esta ayuda. Entonces creamos una matriz que va de 1 hasta 3. Luego de esa matriz que va de 1 hasta 3, simplemente le decimos, el primer argumento va a ser este, el segundo argumento tiene esta descripción, el tercer argumento tiene esta descripción. Entonces ya aquí donde dice application.macroOption, el nombre de la función va aquí, entonces yo lo voy a copiar acá. Copiar y lo pego acá. ¿Sí? Y entonces en la descripción voy a ponerle aquí calcula un Y, un K para método runge kuta. ¿Sí? Mi categoría, y acá lo mismo, calcula un K, control C, aquí returns K para un método, para el método de runge kuta. Entonces, aquí miran que realmente crear una ayuda es bastante sencillo. Yo le doy el listado de argumentos, le explico cuáles son los argumentos, qué significa cada argumento en el orden, obviamente que yo los tengo ahí tengo que tener un poquito de cuidado. Si la Y no está aquí, entonces la tengo que poner de segunda, de tercera, es decir, la posición en que debe ir. Luego el nombre de la función, la descripción general de la función, en qué categoría va a ir, si tengo una categoría específica, pues lo meto ahí. Luego aquí otra descripción y el argumento de descripción, la lista de argumentos, argument descriptions, ¿ya? Que son esta matriz de aquí. Entonces, ¿cómo hago para que funcione? Muy simple, me paro, hago clic. Antes de yo mostrarlo, voy a mostrarles aquí. Yo tengo aquí esta función que es ccal1. Si hago clic aquí en f de x, me aparece es ycalc. Si le doy acá, miren que me aparece sin nada. Muestro aquí. No me aparece ninguna ayuda, no aparece nada, ninguna descripción de nada, ¿sí? Cuando ya me voy aquí a Visual Basic, hago clic en esta parte donde está el sub para que me corra y le digo aquí correr. Ya él corrió esto aquí. Y yo podría corregir en cuantas veces yo lo pueda correr, lo corro y corrijo esto acá. Entonces ya me voy aquí, le digo f de x y miren que aquí, ya en este caso, tengo el lleva el x, el h, entonces miren dice avance de x, k anterior, y miren que ya me pone aquí y aquí me aparece calcula un k para el método de runge kuta, ¿sí? Miren que aquí ya él quedó con las ayudas. Lamentablemente en Excel no existe, por lo menos por medio de VBA, no existe la forma de poner lo que llaman el tooltip. ¿Cuál es el tooltip? Cuando yo escribo igual suma, miren que aquí me aparece en la parte inferior. Si yo escribo acá suma número 1, número 2, esto yo pues durante bastante tiempo he revisado la literatura de gente que lo ha tratado de hacer, yo lo he tratado de hacer. No existe macro option esa opción. Eso se tiene que hacer en un lenguaje que se llama lenguaje C, hacer las funciones en lenguaje C, y ya ahí lo ponen por ese lado. Es una de las opciones que hay, pero el tooltip no existe. Se puede hacer, como ya les muestro acá, hacer las ayudas de esta manera con el método macro options. ¿Ya?
Pregunta, ¿lograron hacerlo? No, me salió error. ¿Qué le salió? Amarillo, otra vez, pero no sé. Lo copié tal cual. Bueno, aquí rápidamente voy a dejar de compartir y me lo muestras a ver si podemos verlo. Y yo te digo qué puede estar pasando. Y no. Dale arriba en ese no, en el otro, en el que está ahí. A ver qué nos dice. Dice macro options. Dale finalizar. Muéstrame cómo se llama la función. Mm. Ah, es que yo nunca le puse el 1. Yo no le Quítale llamé el, 1. ujú, quítale el 1. Sí, espera. Ya, por Listo. ¿Alguien más tiene algún problema? ¿Alguien más tiene alguna duda, muchachos? Bueno, entonces yo ya aquí, pues digamos, pues hasta aquí va el tema. La idea es que ya ahí está el taller. Por favor, lo bajan, lo miran. El taller tiene dos partes, como les dije, una primera parte para que ustedes repasen la parte de tablas dinámicas, creación de modelos de datos, ¿sí? Todo lo que es Power Pivot. Está ahí muy claro qué es lo que tienen que calcular, qué tablas dinámicas tienen que calcular. Esto es vital para que ustedes ya más adelante en lo que es la parte de su proyecto de grado y algunas pruebas de empresas también les van a preguntar sobre tablas dinámicas y que lo tengan bien claro. Obviamente si pueden, pues si tienen el tiempo y el espacio para el curso avanzado, pues lo hacen. Que ya vamos más en profundidad con eso. Y la parte ya de lo que son las funciones, que son dos funciones y a las cuales hay que asignarles ayuda. Son dos funciones sencillas, no son funciones complicadas. Para que ustedes las trabajen. ¿Listo? Entonces, ¿les queda alguna duda, muchachos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, ¿No? Pregunta. Dime. Este video lo subes a Moodle, ¿cierto? Sí, yo lo subo a Moodle. El de Ok, la clase pasada ya lo subí y ahora más tarde subo este. gracias. Ok. Bueno, muchachos, entonces, muchas gracias por la asistencia. Igual, como les digo, yo les escribo un correo de la hora en que estoy en sesión de preguntas y respuestas para que ustedes vengan. Obviamente este martes no creo que alcancen a mirar nada. Igual yo les envío un correo con los vínculos y ya lo tienen ahí para que el próximo martes pues nos veamos en la sesión de preguntas y respuestas. Entonces que tengan un feliz resto de día y que les va muy bien. Gracias, profe, igualmente. gracias, profe. Este tiempo. Bueno, hasta luego. Luego.